El día de hoy tengo una reflexión más que nada, no de una palabra como estamos acostumbrados acá en Bienaventurados Podcast, es algo que estuve viendo y lo escribí en un papelito y está en Juan capítulo 14, versículo 13. Y vamos a hablar específicamente de un fenómeno que se está viendo en las iglesias y qué es lo que en mi humilde tribuna, que es Bienaventurados Podcast, este canal personal, de un hermano en Cristo que quiere compartir la palabra del Señor, que generalmente los que siguen un poquito el podcast conocen mi crecimiento espiritual. Yo he comentado distintas etapas del crecimiento, siguiendo al Señor, siendo evangélico, estando en algún momento en una iglesia cristiana eh, pentecostal, después en una iglesia cristiana moderna. En mi búsqueda, cuando estuve en momentos de aflicción, también pasé por iglesias que, no sé, unas iglesias de otros países, y he visitado varias iglesias en esta búsqueda espiritual, en buscar al Señor, en buscar de su palabra, y creo que he aprendido un poquito. El Señor ha revelado muchas cosas a mi vida. Hubieron momentos de incertidumbre, de que qué pasará, qué es lo que está pasando. Y bueno, y el Señor en oración uno le pide ese crecimiento, ese discernimiento, y uno puede tener un poquito la idea de qué está pasando y por qué está pasando. La palabra del Señor es la lámpara que será a nuestros pies, es algo que a nosotros nos quitará el velo de muchas cosas que pasan en el mundo, y también de todo esto, esta revolución cristiana que hoy en día todo el mundo se está acercando, y que bien personas que están acercándose al Evangelio a través de las redes sociales. Yo ocupo las redes sociales para hacer estas reflexiones. Recuerden que yo no soy un pastor, yo no soy nombrado como pastor, y solamente un hermano en Cristo que está compartiendo esto hermoso que siento por el Señor, y a través de eso poder edificarme a través de la lectura de la palabra, y por supuesto también poder acercarlos a ustedes a este mensaje. Bueno, les voy a comentar lo siguiente. Vamos a hablar de cuando leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 13. Tratemos de dejarlo un poquito clarito para continuar la diferencia entre la honra y predicar el arrepentimiento. Internet está lleno de predicaciones de la honra, lleno. Todo tipo de iglesias hablan de la honra, de honrar, de honrar, de honrar. Pero cuando uno empieza a buscar el Evangelio en las iglesias sobre el arrepentimiento, convertirse, es muy poquito, muy poquito. No, una cosa no desmerece la otra, pero eso es lo que vamos a tratar de entender con la palabra del Señor y con datos. ¿Por qué se predica más la honra y no se predica tanto el arrepentimiento? Mensaje principal de la iglesia primitiva, Juan Bautista, antes presentando al Señor, abriéndole el camino, preparando el camino, allanando el camino. Y después Pablo, primera predicación, termina con arrepentidos y convertidos, arrepentidos y bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la honra la vamos a ver acá. Pero primero los llevo a Juan capítulo 14, versículo 13, en el cual nos dice lo siguiente: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14 nos dice: si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. Entendamos ahí. Juan capítulo 14, versículo 3. Al escuchar lo que acabamos de leer en Juan, ¿Cristo hizo la voluntad del Padre? ¿Nuestro Señor Jesús hizo la voluntad del Padre? Claro que sí. Él hizo la voluntad del Padre al punto de que vino y murió en la cruz. Ahora, si entendemos que Cristo, que Jesús,
hace la voluntad del Padre, incluso en un momento súper complicado, me imagino, de Jesús en esta calidad humana, con sentimientos, con temores, con un corazón que palpitaba, me imagino agitado, con una mente que él la noche anterior de, de ir a morir, él ora, él se pone a orar, él se pone a orar y en Mateo capítulo 26, 39 leemos que dice lo siguiente: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Eso lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Aquí vemos a Jesús en oración pidiendo al Padre: Padre, si se puede, si podemos salvar, si puedo salvar a toda la humanidad, pero sin pasar por la cruz, sin pasar por ese calvario, por esos dolores que voy a sentir, si puedo salvar a la humanidad, Padre, en oración, hazlo. Lo puedo hacer, pero ahí el maestro de maestro, por eso se le dice maestro, maestro predicó y después predicó con el ejemplo. Predicaba parábola y después daba el ejemplo. Predicaba los profetas y daba el ejemplo de cómo tenían que ser las profecías. Y al mismo tiempo, Jesús en ese momento dice: pero que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga la voluntad del Padre. Que se haga tu voluntad. Vemos si en esa oración que hace Jesús, Dios le responde a Jesús. Esa oración le responde a su hijo. Le dice algo. Vemos que ahí Dios guarda completo silencio. Completo silencio. Y Jesús dice: que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Entonces, si entendemos que nosotros pedimos lo que nos dice Juan, y por eso los voy a llevar ahora a Juan 14. Dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mí, yo lo haré. O sea, si pedimos en Jesús, a través de Jesús, por Jesús, estamos pidiendo al Padre. Y obviamente el Padre es el que, según sea su voluntad, dará la respuesta. A Jesús, la noche anterior de ir a la cruz, él le dice: Padre, ¿puede pasar esta copa? ¿Puedo salvar a toda la humanidad sin que pase yo esos dolores, que vaya a la cruz, que me pegue? El Padre, en su voluntad, para su Hijo, para con su Hijo, puede guardar silencio. Jesús sabe cuál es la voluntad del Padre. Aún así él le pide: ¿puede pasar de mí esta copa? Dios guarda silencio, no le responde a su hijo. Jesús dice: que se haga tu voluntad. Entonces, si nosotros le pedimos al Señor, si le pedimos algo en el nombre de Jesús, quiere decir que estamos pidiendo según sea la voluntad de Dios. Independiente que lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, estamos pidiendo algo en la voluntad de Dios, del Padre. Y por ende entendemos que Dios tiene la última palabra. Y si nosotros decimos que se haga su voluntad, debemos aceptar claramente la respuesta. Sea un sí, sea un silencio, o sea un no que no queremos escuchar. Entonces, llevándolos al tema principal, que es la honra versus
predicar el arrepentimiento, predicar tanto sobre la honra versus predicar el arrepentimiento. Ay, antes de avanzar. Entonces, una vez haciendo este análisis, que espero que lo hayan entendido, traté de ser lo más claro posible, de Juan capítulo 14, versículo 13. Si entendemos que pedimos en el nombre de Jesús, es pedir a la voluntad de Dios. Y como Dios es Dios, Él puede responder un sí, un silencio o un no que no queremos escuchar. Pero es la voluntad de Dios. ¿Será correcto? Y esto lo escuché en internet. ¿Será correcto cuando se hacen estas campañas de sanación, estas campañas de milagro? ¿Será correcto que hayan 3 días prometiendo sanaciones, milagros a las personas que asistan a ese evento? En el nombre de Jesús. Creo que no podemos hacer eso. Lo acabamos de revisar. Jesús pide a su Padre, por favor, si puede pasar de mí esta copa, si podemos salvar a la humanidad sin que yo vaya a la cruz, por favor que se haga. Dios guarda silencio, no responde. Jesús dice, se haga tu voluntad. Entonces, si pedimos en el nombre del Hijo, en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, entendemos que estamos pidiendo en el nombre de Jesús según la voluntad del Padre. Entonces, cuando ofrecen estas campañas, que yo entiendo a lo mejor la buena voluntad de algunas campañas, no creo que todas, y entiendo el lado oscuro de esas campañas, es peligroso y complicado, según lo que ve la palabra del Señor. Que ofrecemos 3 días de campaña de avivamiento, de sanidad, de milagros. Esas personas que están haciendo esas campañas tienen una comunicación tan plena, mayor aún que su hijo, y pueden estar seguros de lo que Dios quiere hacer. ¿Puedo yo saber si Dios quiere o no quiere sanar a esa persona que vaya ese día a la campaña? ¿Puedo asegurar yo, si no es la voluntad del Padre, que esa persona siga pasando la prueba que está pasando? El motivo, Dios lo sabe. ¿Y por qué digo que es muy peligroso? Y como lo vuelvo a repetir, lo escuché de otro pastor. Porque si en la campaña son 2 días, pongamos 2 días, no 3, 2 días. En el primer día de tu campaña, en la cual ofreciste milagros, ofreciste sanidades a personas que no conoces, a personas que no sabes si están en arrepentimiento, tú no sabes si hay personas que han nacido de nuevo, no sabes si son personas que solamente van por una necesidad y no creen en Dios, pero creen en esa promesa. ¿Tenemos la seguridad de que Dios quiere sanar a esas personas? Dios, en su amor para nosotros, nos ofrece milagros, y ese no es el tema. Hay milagros que el Señor ofrece. Tenemos sanidades que el Señor puede dar, puede obrar como quiere, pero yo, al ofrecer esas campañas, leyendo Juan 14:13, ¿puedo estar seguro de que Dios quiere sanar a cada uno de los que fueron para allá? ¿Y qué pasa con el humano? Porque somos así. Si yo hice un magno evento, y en el primer día no hubo verdaderos milagros, no hubo verdaderas sanidades, en el segundo día de campaña ya me voy a empezar a preocupar, y puede que entre en la maldad en mi corazón, si es que esa campaña se hizo con buenas intenciones y no con las falsas intenciones solo de recaudar dinero, como lo hacen la mayoría de estas campañas. Entonces, si en el segundo día de sanación y milagros no están pasando reales milagros, los voy a inventar. Voy a inventar y voy a exaltar cosas que a lo mejor no son las que el Señor quiere, para que la gente se quede con que no, mira, si alargó un pie, porque generalmente los milagros que vemos, yo no sé si el Señor tiene un gran interés en darle. O sea, yo sé que es algo que sí se lo puede hacer, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que el Señor no lo hace. Pero el Señor estará tan interesado en quitarle el pie plano a las personas, porque es como que lo veo siempre. El Señor
en su inmenso poder, hermano, en su inmenso poder, Dios solamente quiere alargar un brazo más corto, que sí, lo quiere la persona y no estoy diciendo que no lo puede hacer, pero en todas las campañas quita una leve cojera, alarga un poquito un brazo que estaba más corto o quita el pie plano. Entonces, cuidado, cuidado hermano usted. Despierta tú que duerme, dice la palabra del Señor. Dentro de estas campañas, ¿qué es lo que vemos? También un tema muy recurrente, hermanos. Un tema muy recurrente. El Señor no te quiere como cola, te quiere como cabeza. El Señor, si tenías puertas se cerraron, puertas se van a abrir. El Señor me dijo que tu novio te dejó porque te tiene algo mejor preparado. El Señor me acaba de decir que si alguien aquí ha perdido su trabajo, hay un mejor trabajo para usted. El Señor... Eso empieza a pasar cuando no son cosas de Dios y el que duerme no quiere despertar y escuchar su palabra. Hermanos, tengamos cuidado. Leamos la palabra del Señor. Leamos la palabra del Señor. Entendamos, pidamos que el Señor nos quite ese velo. Nos quite ese velo. Y todo lo que pidierais al nombre, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, para que lo haré. Pero recuerda que pedir en el nombre de Jesús es pedir a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es de Dios. Hermanos, espero que puedan entender un poquito esa reflexión. Bueno, continuamos con la reflexión. El día de hoy es la honra, la predicación es de la honra versus la predicación del arrepentimiento. Predicaciones muy comunes y muy abundantes que hoy en día vemos en todo internet. Predicación que debe ser fácil de hacerla, me imagino, la honra. No tengo, no a lo mejor no es fácil, pero es, no sé, debe ser mucho más fácil que predicar el arrepentimiento, por lo visto, porque este es mi canal personal y recuerden que acá yo no soy pastor y llevo ya más de 3 años haciendo reflexiones en la palabra del Señor. He tenido mis tiempos buenos, mis tiempos malos, he recaído, estuve en drogas, estuve en alcohol, renuncié de la iglesia, en algún momento dije que Dios no existía, en algún momento fui de las personas que pensó que congregar no era necesario, también fui una persona que se movió mucho por los sentimientos más que por el poder del espíritu. Fui una persona que disfrutaba de las charlas motivacionales más que la palabra del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que muchas de las cosas que yo hablo las hablo con bases mías, no que me las contaron ni creo que puedan suceder, sino que las vi y muchas de esas cosas las hice yo. El Señor en su inmenso amor y en su misericordia por mí, por mi vida, ha permitido que yo pueda enderezar mi camino. Y por ende puedo testificar y comentar muchas de las cosas que estamos haciendo. Generalmente Bienaventurados tiene una temática un poco más reflexiva de la palabra del Señor, pero estamos haciendo esta prueba porque vamos a dar el nuevo podcast que es De Fe en Fe, donde voy a comentar mi evolución cristiana, pasando por la iglesia cristiana, moderna, por las iglesias pentecostales. Una vez fui a una iglesia brasileña y etcétera, etcétera. Buscando al Señor. Por eso se llama De Fe en Fe. Hasta que me quedé en la iglesia unida metodista pentecostal. Así que ahí vamos a hablar temas como, a ver, les voy a dar un pequeño adelanto del podcast que se llama De Fe en Fe, que van a ser más que nada historias, no palabra del Señor, como lo hacemos acá en Bienaventurados. Una de las cosas que voy a hablar ahí es por un ejemplo. Cuando yo entré en la iglesia pentecostal, obviamente, yo veía mucha ropa formal a la que yo fui, corbata, y eso fue muy joven. Y era algo que no me gustaba. No me gustaba usar corbata, no me gustaba usar terno. Imagínense, joven, estoy hablando. Los primeros acercamientos a la iglesia. Y yo decía, pucha, voy a tener que venir siempre de corbata, voy a tener que venir siempre de terno. Cuando después, años después, entro al evangelio por necesidad, ya derrumbado en el suelo, sin salida, empiezo a acordarme de que Dios existe y empieza Dios a trabajar en mi vida.
es que estoy cortándolo, ¿ya? Empiezo a trabajar en mi vida y yo digo, voy a una iglesia. Y voy a una iglesia cristiana. Y también al mismo tiempo empiezo a ir a una iglesia pentecostal. Voy a una moderna y a una pentecostal al mismo tiempo. Por mucho tiempo fui así. Pero no fui, mi intención quede claro, en esa búsqueda nunca fue la intención de ir por estar comparando una iglesia con la otra. Yo simplemente quería la palabra del Señor. En mi iglesia habría unos días y la otra iglesia abría sus puertas y tenía reuniones en otros días. Así que yo iba porque quería estar constantemente aprendiendo del Señor. Quería su palabra en mi vida. Quería a Dios. Quería encontrarme con Dios. Y viví los dos mundos paralelamente, sin esconderlo. Yo iba a la iglesia allá y acá. Me preguntaban, yo fui a la iglesia pentecostal. Me preguntaban acá, yo fui a la iglesia cristiana. La cristiana moderna fue la que yo me mantenía como era mi principal. Y iba a la pentecostal porque quería yo buscar del Señor. Vuelvo a repetir, no era porque andaba buscando qué se hacía acá. Ahora yo estoy haciendo este análisis. Pero mi principal motivo era de que yo buscaba del Señor. Y para mí eran muy pocos los días que hacía mi iglesia. Entonces yo decía, 2 días no me bastan. Tenía un hambre del Señor y yo empezaba e iba a otra iglesia. Y por eso iba a la pentecostal e iba a la iglesia cristiana moderna. Buscaba del Señor. En ambas respetaba todos los preceptos humanos. En ambas ofrendaba, en ambas... en las dos iglesias yo decía gloria a Dios y no iba solamente a buscar lo que el Señor me... Entonces, en ese proceso, yo me di cuenta que era muy difícil que viera yo personas que venían de la iglesia cristiana moderna a la iglesia pentecostal. Generalmente me topé siempre en las conversaciones con los hermanos, conversaciones que salían al día. Hola, ¿cómo está? ¿De dónde viene usted? Y salían estas conversaciones y me decían, no, yo vengo de una iglesia pentecostal y me vengo acá. Yo creo que el 99,9% de las respuestas de, hermano, ¿y por qué se salió de una pentecostal a la cristiana? La respuesta era el 99,9% era porque, no, pero es que aquí yo no tengo que venir con corbata, no tengo que venir con tan terneado. Y me causaba duda eso de decir, pero ¿por eso se cambió? Yo estaba con hambre de encontrar la palabra del Señor, así que para mí, en ambas iglesias, en la pentecostal y en la iglesia cristiana, no, a mí nunca me exigieron el cambio de ropa. De hecho, obviamente iba ordenado, pero con ropa casual, como se puede llamar. Nunca usé corbata, ni ahora la ocupo. No porque no quiera y quiera hacer no, porque no tengo. No tengo, y gracias a Dios las iglesias que he estado nunca he sentido esa presión y cuando hay eventos trato de ir, me pongo la casual, pero la más formal que tengo, no voy de short ni sudadera, ni con el gorro puesto, me lo saco, yo soy pelado, yo ocupo jockey, me saco el gorro. Entonces me llamaba la atención que la mayoría de los relatos era, no me cambié porque no, aquí vengo sin corbata. Y yo decía, pero si le estaban predicando la palabra, yo andaba hambriento de hambre, o sea, hambriento de la palabra del Señor. Tenía sed de ser lleno. Y yo decía, pero si a mí, con estas ganas que tengo, y hasta el día de hoy Dios me mantiene con eso, yo decía, pero si Dios quiere, yo estoy buscando al Señor, y si el día de mañana me dijeran, saque el día lunes, pero en el día lunes sí o sí tiene que venir con corbata porque es un... Y si yo quiero buscar del Señor, me voy a poner la corbata. Me voy a poner corbata eterno y voy a ir. Gracias a Dios, vuelvo a repetir, yo no noté esa exigencia, nunca la he notado, ni en la pentecostal, ni en la cristiana moderna. Pero para mí me llamaba la atención que, hermanos, su motivo de cambiarse de iglesia era por cómo vestía, por una comodidad, por un relajo, no por la enseñanza. Temas así, y ahí voy a dar el nombre de las iglesias en el podcast personal que es De Fe en Fe. De Fe en Fe. Es el nuevo podcast que los voy a invitar y vamos a hablar de todos estos temas.
¿Y cuáles fueron las respuestas después? ¿Y qué me dijeron los hermanos? Porque yo fui uno de los que me cambié de la iglesia moderna, imagínense, en la cual se alababa, worship, esta música que está sonando y espiritualidad. Y me cambié a algo donde es un poquito más estructurado, pero es porque la palabra del Señor es la que yo busco y en el lugar que estoy la encontré. Encontré en un lugar donde estoy siendo edificado, fortalecido en mi fe, la palabra del Señor y me está acercando un poco más. Así que esos son como temas que vamos a conversar en de fe en fe, de bienaventurados. Así que los invito a que sigan ese podcast que ya va a salir muy pronto. Estoy preparando la parte del background y cómo va a ser el formato. Así que eso es como parte, eso fue un anticipo de lo que vamos a hablar. Ya, vamos ahora a lo que veníamos. Hoy en día he visto una cantidad enorme, yo por estar en las redes sociales, por darme el tiempo que Dios permite que lo haga, después de congregar, de leer la palabra del Señor, de estar en oración, el Señor me da tiempo para poder ver las redes sociales. Y es algo que hace doler mucho mi corazón, mucho. Porque claro, ahí me obligo y es casi... Una vez una familiar me dijo, pero ¿por qué lo hace? Es que tengo que entender la palabra del Señor porque no puedo estar en una situación que sea complicada. A ver, algo pasó acá. Ya, y continuamos. Entonces, como les digo, eso es lo que vamos a tratar de estar ahí siempre en Bienaventurados. Así que sigan ese podcast. Ese podcast va a ser un relato mío. No reflexiones. Así que no es para cristalitos. Ya. Hoy en día hemos visto una cantidad enorme de prédicas a lo largo del internet. Vuelvo a repetir, como publico la palabra del Señor en las diversas redes como Instagram, Facebook, en TikTok, en Instagram tenemos Bienaventurados Podcast. También el algoritmo me muestra varias veces distintas prédicas y mensajes cristianos, en el cual trato siempre de estar ahí atento a qué se está diciendo para entender cuál es la necesidad del mundo, qué se está predicando. La palabra del Señor me dice que nosotros debemos estar atentos. La palabra del Señor nos dice que debemos escudriñarlo todo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Escudriñarlo todo, dice. Estar atentos como las víboras y apacible como las palomas. Pero escudriñarlo todo. Pablo dice, aunque venga un ángel del cielo a predicar otro evangelio, este sea anatema. Y la única forma de saber si es anatema o no es de Dios es escuchándolo. Y a veces me duele el corazón. De verdad que me duele el corazón y me da pena escuchar esos mensajes. Y en el tema hemos visto que se predica, que es algo que debemos predicar, la honra. Honrar a Dios. Pasa lo mismo, pero se predica muy poco. Y sobre todo lo que se publica en las redes sociales se predica o se habla muy poco del arrepentimiento, del pecado. Y el día de hoy los quiero llevar a esto. La palabra honra, cuando escuchamos hablar de la palabra honra, o sus derivados de la palabra honra, eso pues sale, me voy a dedicar solamente al Nuevo Testamento. Aparece varias veces en el Nuevo Testamento, dependiendo la traducción que se ocupe, varía un poquito, pero en la Reina Valera, que es la 1960, la palabra honra aparece aproximadamente 20 veces, mientras que los términos relacionados con la palabra honra, o sea, sus derivados como honrar o honrado, también se encuentran en diferentes contextos. Algunos ejemplos claves que incluyen esta palabra, los invito a Efesios capítulo 6, versículo 2, en el cual dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. En Primera de Timoteo nosotros encontramos
referencias con la palabra honra. Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Vamos a leer el Evangelio de Juan. Juan capítulo 5, versículo 23 nos dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Si nos damos cuenta que hay un denominador, un común denominador, la palabra honra, que bíblicamente existe y está en el Nuevo Testamento alrededor de unas 20 veces, por lo que yo leo, nos lleva a la honra terrenal, a nuestros pastores, padre y madre, a exaltar o honrar a personas. Y la palabra arrepentimiento, ahora los voy a llevar aquí a la palabra arrepentimiento, aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Nuevamente estamos tomando solo datos del Nuevo Testamento. Especialmente en los evangelios aparece mucho la palabra arrepentimiento y las cartas de los apóstoles. En la Reina Valera 1960, la misma que comparamos la palabra honra, el término arrepentimiento aparece alrededor de unas 30 veces. Ejemplos, vamos a ir a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mensaje ¿de quién? De Juan Bautista, Juan el Bautista. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se les dice un poco, es Hechos 2, capítulo 28, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 nos dice: el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El arrepentimiento es un tema central en el mensaje de Jesús. Y en las enseñanzas de los apóstoles, el arrepentimiento, en la enseñanza principal de la iglesia primitiva, fue el arrepentimiento. Era una respuesta al llamado de Dios para vivir en obediencia y ser transformados a través del poder del Espíritu Santo. Y una vez partió nuestro Señor Jesús, desciende en el Pentecostés. En el Nuevo Testamento volvemos ahora a la palabra honra y sus derivados alrededor de 20 veces. Mientras que la palabra arrepentidos y sus derivados, arrepentidos, arrepiéntanse, aparece más de 30 veces. ¿Qué me dice esto? La palabra arrepentimiento y sus derivados tienen más repeticiones que la palabra honra, y el contexto que nosotros encontramos en la palabra arrepentimiento o arrepentido es de mucho más valor para nosotros y nuestras vidas, porque nos están ayudando a que nosotros podamos ser transformados y entremos en obediencia a una respuesta del seguimiento de Dios. La honra, si bien es bíblica, está acá, exalta o trata de una respuesta después de un arrepentimiento, de una respuesta a Dios, de honrar a nuestros pastores, de honrar a madre y padre, de ser honroso. Mateo 15, 14, para que veamos la diferencia en qué contexto aparece la palabra honra y en qué contexto aparece la palabra arrepentimiento, para que veamos cuál es la que transforma más vidas. ¿Cuál puede transformar más vidas? Y no estoy diciendo que no se predique sobre la honra.
Estamos viendo de por qué es más difícil hablar y predicar el arrepentimiento y es más fácil siempre predicar sobre la honra. Que la honra es generalmente mal predicada, solo busca enaltecer personas, enaltecer orgullos, inflar egos. En cambio, el arrepentimiento siempre busca el encontrarte que mereces el castigo, en encontrarte que estamos mal, en reconocer que estamos pecando, en conocer que necesitamos del Padre Celestial para ser perdonados e ir al acceso a la palabra. La palabra honra en Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Juan 5:23, la palabra honra dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En Romanos capítulo 12, versículo 10, amaos unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, refiriéndose unos a los otros. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente a los que trabajan predicando y enseñando. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honra al rey. Y ahora vamos a los versículos en los cuales nosotros escuchamos decir la palabra arrepentimiento. Nos dice lo siguiente, Mateo 3, versículo 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde queremos ir? Importantísimo, arrepentimiento. Marco capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se está acercando. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Para qué? Los tiempos se están acabando. Cristo viene. Vamos al cielo. Pero primero arrepentíos. Creo que la importancia es otra. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y el perdón de los pecados, ¿qué nos produce? Salvación. Importantísimo. Hechos 3, 19. Arrepentíos pues y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Con el pecado en nuestro corazón no podemos honrar a nadie. No puedo honrar a nadie en el pecado. Teniendo pecados ocultos no puedo honrar a nadie. A nadie, perdón. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan ¿a qué? ¿A honrarlo? No, primero a arrepentirse. Cristo viene. Él no va a retardar su venida. Y es por eso la importancia de predicar el arrepentimiento. Mensaje principal, fundamental de Jesús, arrepentidos y convertidos. Una vez hecho eso, podemos empezar a honrar. Honra aparece en diversos textos, especialmente relacionados a la obediencia, al respeto, a reconocer las autoridades que tenemos, que Dios ha puesto, las autoridades también divinas, porque aparece honrar al Padre, al Rey, Padre Celestial, pero generalmente la palabra honra viene en un contexto siempre de obediencia y de respeto y de reconocimiento a las autoridades divinas y también a las humanas. Es más que nada eso. ¿Es bíblico? Claro que sí. ¿Produce un gran cambio en mi vida la honra sin arrepentimiento? No, no lo produce. Arrepentimiento está más enfocado, la palabra arrepentimiento, las prédicas sobre el arrepentimiento están enfocadas a la transformación del corazón, a la transformación de una vida, una respuesta a la gracia de Dios. Es una invitación al cambio de la mente y de un compromiso, de un comportamiento de un ser humano en pecado, a santificar, a buscar santificación. Ambas palabras son importantes, la honra y el arrepentimiento. Ambas palabras son importantes y en las enseñanzas del Nuevo Testamento aparece. Pero el arrepentimiento
el cual tú no quieres escuchar, y de la palabra arrepentimiento, de la cual tú no quieres predicar, tiene una presencia más significativa, tanto en números como las veces en que se repite, como una relevancia del mensaje. Es más significativa el arrepentimiento. Voy a hablarles un poquito, estamos hablando sobre la diferencia de predicar la honra y predicar el arrepentimiento. Quiero llevarlos ahora un poquito a unas prédicas muy conocidas o fragmentos, más que nada, de prédicas de hombres de Dios, para que no quede en mi palabra. Vamos a hablar de las prédicas de Juan Bautista y de Pedro. Juan el Bautista vemos en Mateo capítulo 3, del versículo 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad tus sendas. Juan llama a todo el mundo a arrepentirse porque el reino de los cielos estaba por manifestarse. Su predicación era una preparación, ¿para quién? Para la llegada de Jesús. Las personas que se arrepentían se bautizaban en el Jordán como símbolo de un cambio. Una persona puede tener un cambio honrando. Ellos se arrepentían en ese mensaje, él les decía: arrepiéntanse. Mateo 3, 8 al 10 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Ven la relevancia de la palabra arrepentimiento y de la prédica del arrepentimiento? Tema fundamental de Jesús desde Juan Bautista, si estamos hablando del Nuevo Testamento, Jesús, los profetas, los apóstoles, la iglesia primitiva, Pablo, el apóstol Pablo. Honra, sí. Arrepiéntete primero, cambia y honramos. Para que la honra sea honrosa, o sea digna, sea bien tomada, sea bien hecha y no sea un circo. La predicación de Pedro en el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 14 al 40. Después que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, Pedro predicó al pueblo de Jerusalén, parte central de su mensaje, en el cual decía: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro confrontaba al pueblo, estaba confrontando al pueblo, recordándoles que ellos habían crucificado al Mesías, pero les ofrece, ¿qué les ofrece Pedro? ¿Qué les ofrece Pedro? Vengan a honrarme. Yo soy Pedro, recibí del Espíritu. Pedro les ofrece que se arrepientan para perdón, para ser perdonados, para salir de esa calidad. Arrepentidos y busca el perdón a través de Jesucristo. Ese día fue alrededor de 3,000 personas las que creyeron en el arrepentimiento y fueron bautizados. Y después yo creo que honraron a Pedro con su cambio, con su hablar, cómo mostraban a Jesús. Pero primero ellos buscaron el arrepentimiento. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Acuérdense que la diferencia entre Pedro y Juan es que Juan, él predicó, o su ministerio estaba antes del ministerio de Jesús. Pedro tenía el ministerio desde la resurrección de Jesús en adelante. El mensaje principal que
Juan Bautista predicó era arrepentidos porque el reino se ha acercado. Y Pedro, arrepentidos y bautícense para perdón. No había otro mensaje especial. El enfoque de estos grandes hombres de Dios: Bautista, preparar el camino para Jesús; Pedro, presentar a Jesús como su Salvador, como nuestro Señor a través de nuestro arrepentimiento y de creer en Él. Las acciones que generaron estos dos grandes hombres de Dios. Juan Bautista, bautismo, él creó el bautismo como un símbolo ¿de qué? De honra, de arrepentimiento. Pedro, el bautismo, él lo presentó en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y el perdón de nuestros pecados nos hace merecedores o para poder hacer la voluntad de Dios. Espero haber podido dejar un poco claro este tema que quería hablar en este podcast personal, Bienaventurados Podcast. La importancia de buscar un mensaje correcto, hermano. La importancia de buscar, de despertar, dice el Señor. De escudriñarlo todo. Lo dice la palabra del Señor. Tenemos dos temas, ambos válidos. Ambos aparecen en la palabra del Señor. Ambos se hablaron, salieron de la boca de personas que están aquí en la Biblia. Pero hay un mensaje principal que tiene poder de transformación, de acercarnos al Señor, de cambiar nuestras vidas, de acercarnos para poder tomar el milagro, para acercarnos para tomar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es el arrepentimiento. El otro está y debemos honrar. La palabra del Señor lo dice. Pero ¿cómo honro si no me he arrepentido de mis pecados? Busquen, escudriñen, escudriñen. La palabra del Señor nos dice, escudriñadlo todo. Los bereanos lo hicieron con Pablo. Llegaban a su casa y escudriñaban las palabras, las santas escrituras, y decían, a ver, Pablo estuvo predicando sobre esto. Ah, ok. Por eso creo, en mi reflexión, en lo que yo veo, cuando les dije que también el mensaje puede ser buscado entregar de mala forma. Y eso existe y ha existido siempre. En la iglesia primitiva hubieron falsos profetas, falsos mensajeros del Señor. No es irrisorio pensar que pueda pasar en estos tiempos. ¿Por qué ahora ya voy en la parte mía? ¿Por qué creo que la importancia no se predica el arrepentimiento y se predica más la honra? Porque la honra, así como lo vimos, versículo a versículo, demuestra que es un poco más de demostrar el respeto a lo terrenal, a nuestras autoridades, que tiene que estar. Pero cuando se predica solo eso, o es y ese es el detalle, y ahí es donde a donde yo me doy cuenta. Cuando es recurrente, porque no estoy diciendo que no se predique eso, igual que cuando hablo sobre la prosperidad, tampoco, yo no estoy diciendo que no se predique, que Dios pueda honrarte, que Dios pueda darte provisiones materiales, dinero. Pero cuando el tema es recurrente es cuando nosotros debemos decir, ¿y esta otra parte por qué no se predica? Me pasa lo mismo cuando predican sobre los puros profetas. ¿Pero en qué contexto? Para terminar el tema del día de hoy de la honra versus el arrepentimiento. La honra, cuando se ocupa, aquí ya nos estamos poniendo derechamente en el ejemplo de creer que se está usando porque ellos quieren usarlo de esa forma mala, no con la buena intención, de mala forma. Honramos, vamos a honrar al hermano que presta servicio, vamos a honrar acá, vamos a honrar a este hermano, vamos a honrar a este pastor. ¿Pero para qué? Para que en el subconsciente, como es reiterativo, el ser humano aprende por repetición, hermanos.
Por eso vamos a la escuela y cuando nos enseñan las tablas de multiplicar, nuestras madres todos los días nos ponían unos porotitos y teníamos 2 por 2, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. Y nos preguntaba, ¿cuánto es 2 por 2? Ah, no me acuerdo, ya de nuevo, 2 por 2, 2. Hasta que, no porque yo quería aprenderme las tablas, me aprendí las tablas, sino que por repetición, después yo ya sabía que 2 por 2 es 4. Quedó en mi mente. Repetición. Los profesores, los desvelos de mi madre. Ya, pues apréndetelo, 2 por 2. Ya, no va a haber tele, tiene que ser 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2, 2 por 2. Repetición, mi madre se esforzó, pasó rabia, los profesores se pasaban rabias con nosotros. Ya, pues chiquillos, les vamos a enseñar el 2 por 2. Los profesores nos dijeron, no, si las matemáticas son un futuro y tienen que saber desempeñar, les va a abrir la mente. Y eso no me interesaba. Y yo creo que a muchos les pasó. Pero me aprendí el 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6. ¿Por qué? Porque me lo repitieron y me lo repitieron y me lo repitieron hasta que 2 por 2 es 4. La palabra del Señor, cuando estos falsos profetas, estos falsos apóstoles que aparecen y estos falsos pastores, lobos con piel de oveja, nos enseñan, quieren enseñar encubiertamente sus maquinaciones, porque dice la palabra del Señor que serán sutiles cambios los que harán que tú quieras escuchar ese mensaje, que te sea rico, que te sea enriquecedor para tu ego, para lo que tú necesitas. Va a ser sutil. Y el Señor lo dice en su palabra. Entonces cuando la honra empieza que ya, hoy día vamos a honrar al hermano, aquí al pastor, acá, y hacemos todo el ritual. La honra y la honra y la honra abre los cielos, abre el respeto. Y yo lo dije, y lo vimos, la importancia en los versículos bíblicos, no lo que yo, es que el arrepentimiento te lleva a un cambio, cambia tu corazón, cambia tus personas, te da acceso a la vida eterna, te da acceso al perdón de Dios, más la honra, bíblicamente, cada uno de los versículos que vimos solo busca dar a conocer el respeto a nuestras autoridades, las divinas, que es nuestro Padre Celestial, pero muchas eran para las autoridades que se las merecen. Los buenos pastores se merecen nuestra honra, nuestros pastores se merecen nuestra honra. Yo honro a mi pastor, el que estoy ahora, el pastor Josué de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, lo honro. Pero cuando es reiterativo hablar y traen un pastor de afuera y te honra a los pastores y te honra nuevamente y te honra en el subconsciente, así como nos quedó el 2 por 2, no porque yo quería aprenderme las tablas, sino porque mi madre se esforzó a enseñarme las tablas todos los días y ahora me sale automático, 2 por 2 es 4. Yo no quería aprenderme, nunca quise aprenderme las tablas y me aprendí igual las tablas, algunas. ¿Cierto? Así funciona nuestra mente y así transforman y así funcionan los maquineadores de estos tiempos. Así funcionan los flojos también, porque no te llevan a pensar. Y es por eso que les digo que la importancia de predicar la honra versus la importancia de predicar el arrepentimiento, si bien ambas son válidas, ambas salen en la Biblia, la honra busca simplemente que tú reconozcas el ego, infles el ego al que están honrando. Generalmente estamos hablando cuando encontramos iglesias que lo hacen, o pastores o profetas que lo hacen para esos fines. Estamos hablando de eso, no de todos. Entonces, ¿qué pasa después? Después se termina esa predicación y yo ahora debo honrar. Y como la honra con la palabra o con el versículo o en mi alabanza no va a ser notoria, inconscientemente después viene la honra de bienes, dinero y en algunos casos extremos, ofrendando autos, propiedades, porque debo honrar al gran hombre, porque te quedó tan inculcado, incluso hasta te honraron a ti, sin que seas arrepentido, ni que todavía no te hayas arrepentido de tus pecados incluso. Y te honraron incluso. Te quedó ahí. Ahora yo debo honrar. La honra es como cuando dice la predicadora, también una hereje, dice, no, el diezmo me abre los cielos, el diezmo me hace este. No, el diezmo es parte de un ritual.
Se haga o no se haga, ya cada iglesia ahí lo ve y cómo lo explica. Pero no es el diezmo el que abre las puertas de los cielos. No es el diezmo el que te acerca al Señor. Es parte de algo. Es parte de algo que se le pedía al pueblo judío, para los judíos. Pero ella lo explica así. Y por algo se le llena y por algo va gente a verla, porque ya lo repitieron hasta que tú te lo crees. Porque no lees la palabra del Señor, porque no te edificas, porque tienes el comezón de oído que dice la propia palabra, no yo. Y lo mismo en la honra. Se repite tanto que ya después lo que digan el pastor o el profeta o el apóstol invitado, hay que honrarlo. ¿Y cómo se honra en este mundo? ¿Con un apretón de mano? Esas personas no buscan ese apretón de mano, ni un Dios te bendiga. Esas personas derechamente buscan que lo honres económicamente. La realidad, hermano. ¿Lo estoy viendo yo solamente? No. ¿Me van a criticar? Sí. ¿Van a compartir este video? Claro que no. Pero el Señor, una vez Gamaliel, cuando están tratando de enjuiciar a Jesús, los fariseos, que es otro tema que les voy a hablar, los fariseos, le dicen, pero dejen tranquilo a Jesús y al final, miren, ¿a qué se preocupan? Yo he visto que se han levantado otros personajes. En esos tiempos se levantó una vez Judas, pero no Judas Iscariote, contra la iglesia, quiso hacer una revolución y que pensaron que era porque el pueblo de Israel pensaba, siempre esperó al Mesías como el guerrero, el que venía con espada a liberarlo de los romanos, y no, ¿cierto? Y se les levantó eso y dijo, y cuando él se levantó, como no era cosa de Dios, lo mataron y después todo se olvidó. Entonces les dijo, no se preocupen de estos evangélicos, de estos seguidores de Cristo, no se preocupen de Jesús. Si no es de Dios realmente, eso se va a pasar. Se va a pasar y no corremos ni un riesgo, no corre nadie en peligro. Pero si eso es de Dios, tengamos cuidado, dijo. Tengamos cuidado. Así que, hermano, despierte. Si es recurrente estos temas que están en la palabra del Señor, están en su Biblia, fueron mensajes del Señor, son muy recurrentes y no ha escuchado prédicas de Reyes, del libro de los Reyes, de Deuteronomio, Eclesiastés, libro de sabiduría. No ha escuchado los mensajes de Romanos, carta que escribe el apóstol Pablo, que es casi un lineamiento de cómo debe ser la iglesia hoy en día. Si no ha leído, no le han predicado sobre Judas, no Iscariote, no ha escuchado esa predicación donde nos habla, nos enseña a identificar a los falsos maestros para librarnos de eso, porque yo no soy el ungido que no pueda, sí, puede que en algún momento sea embaucado por alguien, si por algo existe. Si no nos han predicado más de un versículo del libro de los Hechos, hermano, el libro de los Hechos, donde empezamos a encontrar lo que empezó a hacer la iglesia primitiva, lo que debemos imitar en la iglesia primitiva, pero todo, no solo buscar la imposición de mano y que el hablar en lengua, que otro tema también que viene en el de fe en fe. ¿Cuál es mi parecer en el hablar en lengua? Hace poco vi una predicación, la persona habló como 6 veces en lengua y nunca tradujo. Y no lo van a hacer porque no es de Dios. Igual que lo ocupan como muletilla. Cuando no se acuerdan de la predicación, de lo que quieren decir, como no es de Dios, empiezan a hablar en lengua y para que venga esa muletilla que ocupábamos los comunicadores. Yo fui animador de discoteca en mis tiempos. Se me olvidaba el tema, empezaba a usar muletillas para acordarme y volvía al tema y empezaba a hablar. También fui locutor de una radio secular. Oh. Así que no todos
Y no estoy diciendo que no existe el hablar en lengua, pero no como lo están ocupando hoy en día. ¿Ven que es importante saber un poquito, buscar en la palabra del Señor? El tema que hemos hablado el día de hoy, honra versus el arrepentimiento. ¿Ambos están en la Biblia? Sí. ¿Ambos tienen la misma importancia? Claro que no. Hay uno que es para salvación, hay uno para agradar al Señor, hay uno que transforma vida, hay uno que cambia personas, hay uno que te da acceso a los milagros, que es el arrepentimiento. La honra es algo que el Señor nos dice cuando ya te has arrepentido, cuando eres una nueva criatura, honra a tus pastores, honra al Señor. Escuchen esto. Igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Para la honra y gloria de Dios. Bueno, mi querido gente, los quiero invitar nuevamente. Ya hemos llegado al fin de esta reflexión. Estamos haciendo este preámbulo de lo que viene en un nuevo podcast que se llama De Fe en Fe, Bienaventurados. Así que búsquenlo, ahí va a ser un tema más que nada, ya saben, de toda mi experiencia, con nombres, con detalles, de lo que vi en la iglesia pentecostal, de lo que vi en las iglesias cristianas, de lo que vi en internet, de lo que vi de algunos profetas, de lo que vi de los apóstoles, de lo que vi de predicaciones, etcétera, cómo me sentí, qué es lo que fue, qué sentí, qué dijo la palabra del Señor. Todo eso que en algún momento tenemos duda, yo lo voy a explicar siempre con un respeto, con mansedumbre y templanza el tema. Así que los invito a que nos encuentren en el nuevo podcast que es De Fe en Fe, Bienaventurados. Bueno, ¿qué más? Síganos en las redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Trek, para que siga el algoritmo reconociendo que la gente quiere contenido cristiano. Esto fue Bienaventurados Podcast. Que Dios los bendiga. Gracias y paz a sus vidas. Chau, 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 chau.